Yo no busqué la foto me encontró a mí. Fue un jueves de cielo encapotado en la Ciudad de México, de esos que huelen a óxido y a pan dulce, cuando llegó a mi local una caja de madera con la etiqueta Papeles Viejos de Don Eustacio. En El Sótano de Luz, mi tiendita de antigüedades de la colonia Santa María la Ribera, llegan cajas como esa cada semana. Pero aquella traía la paciencia ardida de los objetos que aguardaron demasiado. Abrí. Adentro, cartas atadas con listón, una medalla despintada de la Virgen del Carmen, un peine de carey con 2 dientes rotos, y la fotografía. El marco era de madera negra, con esquinas gastadas por dedos que ya no existen. Dentro, un retrato de estudio sobre cartulina crema con filigrana dorada. Estudio fotográfico de Eliseo R. Valdivia, Avenida San Cosme, 24, 1920. Se veía una familia de 5, padre con bigote recortado, saco cruzado y la mirada clavada en el infinito. Madre joven, cabello recogido en moño bajo, vestido oscuro, collar de cuentas. Un niño de unos 10 años con traje marino. Una niña de 4 con moño grande y a la izquierda, apenas asomada detrás del respaldo de una silla, otra niña. Esa, la niña fantasma. No exagero, parecía una silueta de niebla. El vestido claro se distinguía, las trenzas caían con nitidez, pero el rostro estaba velado, y sus brazos, si lo sabía, eran solo un brillo opalino. No era una mancha. Era la forma precisa de una niña parada en una zona donde nadie más estaba. Su contorno se perdía contra el fondo pintado de columnas y cortinajes, con una transparencia que le daba al conjunto un aire de esa moda triste de fotografías de espíritus que alguna vez circularon por revistas. Mis manos, acostumbradas a fierros, sintieron un escalofrío que no tenía que ver con lo sobrenatural, sino con ese susto que da lo verdadero cuando se disfraza de truco. Me quedé mirándola, no por morbo, porque había algo en la expresión, sí, en esa cara mal definida, que parecía estar mirando a alguien fuera del cuadro. Con la uña toqué el vidrio. Estaba frío. Le di la vuelta al marco. Cartón ácido, clavos torcidos, una cinta de tela deshilachada. En el reverso, a lápiz, Familia Andrade Trejo, 1920, San Cosme. Y debajo, más tenue, para Rosario, cuando crezca. Rosario. Anoté el nombre mentalmente, como quien guarda una llave sin saber todavía qué abre. Encendí la lámpara de mesa, acerqué una lupa. La fotografía tenía el tono morado de las albuminas envejecidas. En la esquina inferior derecha, una firma hecha con plumilla. E. R. Valdivia. Mi abuelo decía que en los años 20 la ciudad era otra. Tranvías que gemían, caballos y automóviles peleándose la calle, mujeres con sombreros de ala ancha, hombres que todavía llevaban leontina. Los estudios fotográficos eran templos de paciencia. El tiempo de exposición exigía quedarse quieto. El fotógrafo acomodaba cabezas con pinzas y corregía con pincel de tinta blanca los brillos. Un suspiro fuera de lugar, una tos, y la imagen se volvía borrosa. ¿Y si la niña fantasma era una falla, un movimiento, una doble exposición en la que el negativo se volvió a cargar por error? Más fácil, un truco, pensé, luchando con la espina de inquietud que me había clavado la imagen. Y sin embargo, la frase del reverso, para Rosario cuando crezca, me pinchaba la curiosidad como alfiler en cojín de costurera. Rosario debía de haber crecido. ¿Quién era? ¿Dónde? ¿Vivía aún? No me dedico a buscar fantasmas, pero sí historias en los bordes. En mi libreta de tapas de cuero escribí Valdivia, San Cosme, Andrade Trejo, 1920, Niña Transparente, Rosario. Fui a ver a mi madre, que vive a 3 calles, en un departamento donde el tiempo no pasa igual. Me recibió con un mandil floreado y el café de olla ya listo. Le mostré la foto. Se sentó a la mesa con ese cuidado que se tiene ante lo delicado.
¿Y esta niña? Preguntó, señalando con el índice, uñas cortas, siempre bien cortadas. Eso quiero saber, le dije. Mi madre apretó los labios y, como si la memoria le sacara un suspiro, dijo, tu abuela me contaba que de niña, en San Cosme, había un estudio que hacía milagros. Si un hijo no había podido venir, aparecía. Yo siempre creí que hablaba de montajes burdos, pero en esta miró con detenimiento. No hay tijera, hay más bien... Buscó la palabra. Luz mal domada. Luz mal domada. La frase me gustó. La anoté. Al día siguiente me fui a la Hemeroteca Nacional. Me conocen. Pido cosas raras. Ese día pedí 3 directorios comerciales de 1918 a 1922, periódicos de la época con anuncios de estudios fotográficos y, si era posible, algún registro del Estudio Valdivia en San Cosme. La sala estaba fría. Los dedos se me entumieron al pasar páginas. En el directorio comercial de 1920 encontré Valdivia E.R. Fotógrafo, Avenida San Cosme 24, frente a la Alameda de Santa María, retratos, ampliaciones, retoques artísticos. En el Universal, fecha septiembre de 1920, un anuncio: conserve a los suyos, retratos en familia, se arreglan placas veladas, se hacen composiciones con ausentes, precios populares, E.R. Valdivia, composiciones con ausentes. Ahí estaba, no fantasmas, composiciones, técnica, no magia. Por la tarde, en la propia colonia, a 2 cuadras de la Alameda, aún sobrevivía el edificio de cantera donde estuvo el estudio. La reja herrumbrosa dejaba ver un local ahora convertido en papelería, y arriba un balcón con barandal de hierro trabajado. A un lado, un hombre con panza de oficio y sonrisa sincera despachaba jugos y licuados en un puesto que olía a naranja recién exprimida. Pregunté, ¿aquí estaba el estudio de fotos? Uy, sí, doña, dijo. Yo no, mi padre, que en paz descanse, nació ahí arriba. Decía que el señor Valdivia era serio, de bigote grande y chaleco, que un día una señora llegó llorando pidiéndole que metiera a su hija, que no había podido venir por enfermedad, y que él la metió, en la placa, pues. Se secó la frente. Antes se podían esas cosas, se podían. Regresé al local con el marco en la bolsa de mano. Pensé en esa madre, hace un siglo, rogando por una composición con ausente, y me pregunté si el ausente estaba vivo o ya no. Temblé, y no por miedo, por responsabilidad. Esa noche, bajo la lámpara, probé con una luz rasante. Incliné la fotografía para dejar que un rayo la peinara de lado. En el borde izquierdo, detrás de la silla, vi lo que a simple vista se me había escapado. Una sombra rectangular que no correspondía con nada del fondo pintado. Era una sombra limpia, como de objeto colocado entre el sujeto y la fuente de luz. Recordé un artículo que leí alguna vez, a veces para componer con ausentes. Algunos estudios colocaban una placa de vidrio con la imagen de la persona a incluir, impresa por contacto de otra placa, y la interponían en el retrato final, logrando esa apariencia de transparencia que hace correr la sangre fría. No era del más allá, era del cuarto oscuro. En la parte trasera del cartón, la cinta de tela deshilachada parecía tener un nudo más grueso. Aflojé con cuidado, como enfermera viejita que quita una venda sin lastimar. Se soltó. El cartón se abrió apenas y algo se deslizó. Un papelito doblado en 4. Lo abrí. Se llama Rosario Andrade Trejo, nacida 1915. Está en la Casa de Salud de San Hipólito, sala de aislamiento. No la dejan venir. Por favor, señor Valdivia, póngala. Firmado A. Trejo, 12 de junio de 1920. Sentí que alguien me apretaba las costillas. La Casa de Salud de San Hipólito, en 1920, había habilitado salas para enfermedades infecciosas. Difteria, tosferina, escarlatina, lo poco que todavía rondaba al terminar la gran pandemia de gripe. Rosario, enferma,
Esta era la Rosario para quien estaba dedicada la foto. Para Rosario, cuando crezca. La niña descalza era ella, puesta con vidrio para que estuviera en el retrato familiar. La piel se me erizó. Sí, pero no de miedo patológico, de compasión, de imaginar a esa familia vestida de domingo, al padre empeñando quizá el reloj para pagar la foto, a la madre pidiendo al fotógrafo un milagro técnico y a la niña, con fiebre, en una sala blanca oliendo a fenol, sin saber que en ese instante la estaban incluyendo en el único lugar donde era urgente estar. La foto que diría, aquí estuvimos todos. Guardé el papel en una funda plástica. Me quedé un rato sin hacer nada. Afuera llovía con ganas. El tamalero gritó su demole de rajas, de dulce, con una melancolía hereditaria. Llamé a mi madre sin decirle todavía nada. Solo quería oír su voz. «Hazte un té de canela», me dijo, siempre práctica. Dormí poco. La cabeza me latía como cuando uno sube escaleras con prisa. A la mañana siguiente lo tuve claro. Tenía que buscar a Rosario. Si en 1920 tenía 5 años, hoy no estaría viva. Pero quizás sí alguno de sus hijos, sus nietos, alguien que tuviera la otra mitad de esta historia. Fui al registro civil y con los datos pedí el acta. La funcionaria, paciente como una santa laica, tecleó, buscó, carraspeó. Al final, imprimió. Rosario Andrade Trejo, nacida el 19 de marzo de 1915, hija de José Andrade y Adela Trejo, vecinos de la calle de la Fragua, Colonia San Cosme, matrimonio 1934 con Rafael Castañeda. Defunción 2003, Colonia Narvarte. Había vivido. No me di cuenta de que estaba conteniendo el aire hasta que lo solté de un soplido. Rosario había crecido. La dedicatoria del reverso para Rosario cuando crezca se había cumplido, tardío milagro. Pedí copia del acta de matrimonio. Ahí venía una dirección de entonces. Con esa pista encontré en un padrón electoral a un Rafael Castañeda Trejo, posible hijo, en la colonia Narvarte Poniente, en un edificio de ladrillo visto. Me planté allá con la timidez apretándome el estómago, la foto envuelta en papel de estraza, el papelito de Valdivia en la bolsa, y el corazón comportándose como si tuviera 20 años y fuera a declararse. Toqué. Salió una señora de pelo blanco, recogido en un chongo impresionante, vestido de casa y ojos chispeantes, caminando con bastón pero firme. La señora Rosa Castañeda, pregunté apostando, por intuición y parecido de apellidos. Rosita, para los nietos, dijo con voz cristalina. ¿Y ustedes? Me llamo Carmen, vengo con una foto. Le mostré el marco. Se sujetó del marco de la puerta. No de susto, de memoria. ¡Ay!, dijo. Mi mamá. Y sus ojos, que ya eran bellos, se le encendieron con una agua vieja que clamaba por salir. Hice lo que habría hecho cualquiera de ustedes. Me quité la chamarra, la acompañé a la sala, puse la foto sobre la mesa, al lado de un jarrón con dalias, y me quedé callada. Ella respiró hondo, tocó el vidrio con 2 dedos y soltó la frase que me atravesó como rayo. Toda la vida me dijeron que yo era la niña fantasma. Y ahí, señores, se acabaron los fantasmas. Empezó la historia. Nos quedamos las dos frente a la foto como quien se sienta frente a un espejo que por fin devuelve la imagen completa. Rosita, la hija de Rosario, me sirvió café en una taza de Puebla con borde azul. En la mesa, debajo del hule, asomaban fotos escolares de nietos, un volante de farmacia y un recibo de agua. La vida vive así, apilada. Mi mamá, empezó Rosita, me contaba que de niña estuvo guardada en San Hipólito. Difteria, dijo que fue, que la garganta se le cerraba y que la tenían en sala de aislamiento con médicos de bigote y olor a creolina, que mis abuelos la iban a ver por un vidrio, y que un día el señor Valdivia, fotógrafo de San Cosme, le hizo un favor, la metió en la foto familiar. Cada que yo preguntaba cómo, mi abuela Adela decía que era cosa de la luz. Y ya.
En las fiestas, los tíos chinos hablaban del espíritu de Rosarito como si fuera chiste. A mí me daba coraje, porque ella estaba viva, y muy viva. Creció. Se casó con mi papá, Rafael. Tuvo 3 hijos. Me meció a mí con esa voz de agua tibia. Fantasmas eran sus cicatrices, nada más. Yo asentí, masticando la emoción con cuidado. Le mostré el papelito que encontré detrás del marco. Se llama Rosario Andrade Trejo. Está en San Hipólito. Por favor, póngala. Rosita lo leyó con una concentración reverente, como si le rezara a una estampita. La letra de mi bisabuela, susurró. La reconozco por las letras largas, mire la R. Se llamaba Rita Trejo, pero firmaba A. Trejo, porque era Adela en los papeles. Se rió con un humorcito que mordía en dulce. En esta casa siempre hubo nombres verdaderos y nombres para el gobierno. Miré el marco con nuevos ojos. La niña fantasma, la luz mal domada, tenía ahora una garganta estrecha, una cama de hospital, una familia a la que el fotógrafo ayudó con un truco de oficio. El frío que le da a uno cuando ve el fantasma se transformó en mí en otra cosa. Un golpe seco de respeto por esa ternura práctica de quien, con un vidrio y un negativo, le devolvió a una familia el derecho a estar completa, aunque sea en papel. Mi mamá decía que cuando salió del hospital, la primera vez que pasó por San Cosme, se paró frente al estudio y le dijo al señor Valdivia, «Gracias por no dejarme afuera», siguió Rosita. Él lloró. Los hombres de antes lloraban bonito, sin ruido. Luego cada Navidad la foto se ponía con el nacimiento. Se le embotó la voz. Cuando ella murió en 2003, mis hermanos se llevaron la foto para sacarla a copiar y nunca volvió. Yo pensé que se había perdido para siempre. Y mire usted, me miró como se mira a un mensajero que llegó en el momento justo. Volvió sola. Le conté cómo llegó a mí la caja de don Eustacio, cómo brilla la cartulina al sol, cómo cruje el marco viejo. Le hablé del anuncio del periódico, composiciones con ausentes. Le dije que la puse a la luz rasante y vi la sombra de la placa de vidrio. Le expliqué, sin tecnicismos, que los estudios de entonces sabían imprimir por contacto una imagen sobre un vidrio y interponerla para lograr esa transparencia que hoy nos da escalofrío. No era magia, era oficio y ciencia aplicada con corazón. A mi mamá le gustaba creer que el señor Valdivia la había jalado de San Hipólito con un hilo de luz, dijo Rosita con sonrisa. Yo le decía, «Amá, lo que la jaló fue el amor terco de tu mamá», y se reía. Salimos a su balcón un rato. La Narvarte echaba el sol de las 4 sobre jacarandas fuera de tiempo. Rosita me enseñó un álbum. En una hoja en particular, su madre de 20 años, con trenza negra y blusa de bordado. En otra, de 30, con los labios pintados, sentada en Chapultepec, en una banca de hierro. En otra, con un bebé en brazos, Rosita, con el tamalito de sonrisa y un moño. ¿Puede contarme cómo fue para su madre cuando supo que algunos se referían a ella como la fantasma?, pregunté. La palabra me sabía amarga. Decía, que digan. Los de adentro sabíamos. Lo helado no era el chisme, era el recuerdo de la sala. La gente no entiende que la palabra aislamiento te marca. Mi mamá dormía con las ventanas abiertas aunque hiciera frío, para que la garganta no se acuerde, decía. A veces despertaba gritando, no mucho, con los ojos abiertos, como si hubiera luz blanca por todos lados. Yo le ponía una toalla tibia en el cuello y se calmaba. Eso sí te hiela la sangre. Saber que un miedo viejo puede vivir en el cuerpo como un huésped paciente. Nos quedamos un rato en silencio. Las palabras grandes, fantasma, aislamiento, composición, retrocedieron ante las chicas. Toalla tibia, gracias, no me dejes afuera. Me atreví a hacer una propuesta. Rosita, ¿quiere que hagamos algo con esta foto? No para exhibirla como rareza, para contarla. Tengo contacto con la Casa de Cultura de Santa María.
Podríamos montar una charla. La niña de 1920 que sí estuvo. Gente mayor va, niños también. Se habla de luz, de oficio, de enfermedad, de ternura. Si a usted le parece, le doy una copia y el original. Miré el marco, pensando en lo que a mí me dolería desprenderme. Vuelve con usted. Es suyo. Agarró mi mano. Tenía la piel como papel de estrazabueno, resistente. Hagámoslo, dijo. Y póngale ese título, La niña que sí estuvo. Y cuente que no se trata de exorcizar fantasmas, se trata de devolver nombres. Así fue. 3 semanas después, un jueves de tarde clara, en la sala de la Casa de Cultura, la fotografía de Valdivia estaba en un caballete, con vidrio nuevo. Un restaurador amigo le cambió el respaldo ácido por uno neutro, no para borrar el tiempo, sino para que no la sigan comiendo los años. Yo hablé poco. Expliqué el contexto, la posrevolución, los estudios de fotografía, la moda de espíritus y la trampa técnica que algunos usaban para vender ilusión, el trabajo serio de otros para arreglar placas veladas, para componer con ausentes presentes, como en este caso. Rosita habló de su madre, con voz quebradita, narró la sala de aislamiento, el olor a creolina, el vidrio separando a Rosario de la familia, la mano de Adela pidiendo un favor y la de Valdivia haciéndolo. Dijo que en Navidad la foto se ponía junto al nacimiento. Dijo que su mamá aprendió a cortar tela y a cantar recio para que la garganta no se acuerde del miedo. La gente, mayores, jóvenes, niños con paleta, la escuchó con la atención de quien no quiere perder una puntada. ¿Y por qué te helará la sangre?, preguntó una señora con chal, no con mala leche, sino con curiosidad por el título del cartel que la había traído. Porque la sangre se puede helar de 2 maneras, respondió Rosita sin guión, con el susto bobo de lo que no existe, o con el sobresalto verdadero de reconocer lo que sí. A mí se me hiela todavía cuando recuerdo a mi madre mirando por un vidrio a la suya, y se me deshiela cuando la vuelvo a ver aquí, de pie, como luz mal domada pero con nombre completo. Al terminar, un señor se acercó con una foto de su abuela de 1919, donde, detrás de una cortina, aparecía otra figura semitransparente. Yo siempre dije que era de ultratumba, bromeó. Le expliqué lo de la placa interpuesta, el vidrio. Se quedó serio. Entonces no me asustaron, me amo, me guardaron, dijo, y se fue con la cara arreglada. Regresé con Rosita a su casa para entregarle el original. Lo colocó en la pared de la sala, entre la foto de su boda y un óleo pequeño de un puente en Xochimilco. Le sacó el polvo con un pañito. Se quedó mirándolo largo. ¿Sabe?, me dijo sin quitar la vista del marco. Creo que de niña me enojaba que me dijeran la fantasma, porque el fantasma de mi mamá no era ella, era el miedo a que la dejaran afuera. Ahora que la veo aquí adentro, en mi pared, con su familia, con su vestido claro, con esa transparencia que ya sé por qué es, me dan ganas de hacerle caldo. Se rió. Las ganas más vivas que hay. Nos abrazamos como se abrazan 2 mujeres que se encontraron gracias a un objeto que hizo su trabajo. En el taxi de regreso, con la ciudad resbalando por la ventana, pensé en el señor Valdivia revelando la placa en su cuarto oscuro, con manos que olían a hiposulfito. Pensé en Adela escribiendo, por favor, póngala, con la pluma temblándole entre los dedos, no por dramaturgia, por urgencia. Pensé en Rosario con garganta cerrada y ojos abiertos, recibiendo por primera vez, quién sabe si supo, un lugar en el retrato familiar. Pensé en mí, que abrí una caja de papeles viejos, y encontré una deuda que no era mía y que sin embargo podía pagar. Devolver una historia al sitio donde la entienden. Volví a mi tienda. Saqué de la vitrina un letrerito nuevo que mandé hacer para la sección de fotos antiguas. No vendemos fantasmas, aquí se venden historias que buscan su nombre. Lo puse con cuidado. Gela, mi clienta más fiel, esa señora de pelo blanco con ojos de mañana fría, lo leyó y me guiñó un ojo. Ya era hora, dijo.
La luz se deja domar si la nombras. Quise llamar a mi madre para contarle que la niña fantasma se quedó en su casa humana. Ella se me adelantó con un mensaje. Hice chocolate, ven si quieres. Fui. En su mesa, como siempre, había una vela prendida no por superstición, sino por compañía. Le conté todo. Cantó, muy bajito, una canción que no era arrullo ni himno, una línea de 2 notas que decía, ya estás, aunque no tenía palabras. Esa noche dormí bien. Al despertar, la ciudad olía a agua nueva. Abrí la tienda, barrí la banqueta, me detuve un segundo con la escoba en alto y repetí en voz baja, no para asustar, para recordar. No es un fantasma, es una niña que sí estuvo y que todavía está cada vez que la nombramos sin disfraz. Eso, y no otra cosa, es lo que te hiela la sangre y te la enciende después. Entender que el miedo se cura con luz y con nombre. Porque en México, y esto lo digo con la seriedad con la que uno pela una naranja, no vivimos de espantos, sino de memoria, y de la delicadeza de un fotógrafo que supo que el amor, a veces, usa vidrio para acercar a quienes la vida separa, y de las mujeres que escriben por favor y gracias en papelitos que caben en el reverso de una foto y en el centro de una vida, y de ti, que escuchas. Y tal vez de la próxima caja que me llegue con papeles viejos, pidiendo que alguien la abra con manos limpias y sangre bien caliente.